El pecador perpetuo es el nombre que decidí ponerle a la miniatura de este video, porque así se lo apodó en la Biblia a Jeroboam ben Nebat. Jeroboam ben Nebat nació y se crió en este sitio que estoy ahora, la Biblia lo llama Tzerdá, y al ser llamado, al ser citado este lugar una sola vez en la Biblia, podemos deducir de que se trató de un pueblo pequeño y alejado. Arqueólogos, la ciencia, identifica este lugar con Tzerdá bíblico por 3 motivos. El primero es porque el nombre aún se conserva en una fuente de agua que voy a intentar llegar al final del video. En el valle enseguida les voy a mostrar hacia dónde vamos a apuntar. Segundo, porque es el único sitio arqueológico que data del siglo X a.C., tiempos en los que vivía este personaje de nosotros, Jeroboam para ustedes. Y tercero, porque es un sitio que está alejado de las grandes ciudades de la tribu de Efraín, a la que este personaje pertenecía, y al estar en la cima de la montaña y lejos de todo ruido, era muy fácil para un personaje como él, que era problemático, solía hacer rebeliones y era un personaje perseguido a través de toda su vida, poder venir aquí, refugiarse, y los que los perseguían era muy difícil llegar hasta aquí. Amigos, les habla Sergio Bacari del canal Bacari Suelto en Israel, otra vez con ustedes, otra vez con la Biblia en la mano, en busca de capítulos, versículos, personajes, lugares, todo lo relacionado con la misma, desde el mismo lugar de los hechos. Qué privilegio que tenemos todos nosotros. Desde ya, gracias por acompañarme y gracias a los que siguen visitando nuestra tienda virtual, en la cual, 3 cosas les quiero decir también, pueden adquirir Biblias como estas en hebreo con su traducción al español, que van a salir desde aquí, Tierra Santa, directamente a vuestras casas. Lo segundo que quiero decirles, que se aproxima San Valentín, el Día de los Enamorados, y en la tienda pueden comprar joyas que les va a salir también desde Tierra Santa hacia sus lugares, hacia sus seres queridos. Y cuando visiten la tienda van a encontrar en los próximos días una sorpresa, un libro mío de regalo para ustedes en su versión digital. Solo tienen que suscribirse y pedirlo, así de fácil. Listo, amigos, vamos a empezar a recorrer este lugar. Llueve en Israel, es una bendición, hace frío, pero a nosotros nada nos detiene. Vamos a ver quién es este personaje tan incógnito, tan malvado, pero a la vez tan importante para todos nosotros, Jeroboam ben Nebat. Ante todo vamos a ver la ubicación, amigos. Entremos en el libro de los libros, esta vez en Reyes, y repasemos que el rey Salomón fue uno de los reyes más exitosos en la historia de Israel. Sus relaciones comerciales ayudó a desarrollar su reino, transformándolo en una potencia mundial en su época. Lo que más se recuerda de él es la construcción del primer templo en Jerusalén, fuera de cómo se expandió su reino a límites inimaginables. El primero de Reyes nos relata la vida en aquellos tiempos de esta manera. Durante todo el reinado de Salomón, la gente de Yehudá, de Judea e Israel vivió segura, cada uno debajo de su propia vid y debajo de su propia higuera, desde Dan hasta Beersheba. Esos logros y estilo de vida transformó al rey en una persona arrogante, soberbia. Aprovechó sus lazos comerciales para adquirir 1000 mujeres para sí mismo, muchas de las cuales le desviaron el corazón y lo hicieron cometer muchísimos pecados. El rey decepcionó mucho al Dios de Israel, quien no se demoró en enviarle su merecido castigo. ¿Castigo? Doble castigo. Por haber hecho esto y por no cumplir con mi pacto y con mis estatutos tal como te mandé, puedes estar seguro de que te arrebataré el reino y se lo daré a uno de tus siervos. Como consecuencia de los castigos, aparece en la Biblia Jeroboam ben Nebat de la tribu Efraín. Estos mismos paisajes eran los que veía desde su casa. Y les recuerdo que estamos recorriendo sus territorios. Mientras recorremos este terreno rocoso de los montes de Samaria, les cuento de que yo personalmente, cuando leo la secuencia de aparición de este personaje en las Escrituras, suelo confundirme mucho. Si comenzamos por el final, entendemos que era hijo de una viuda y creció sin una imagen de padre. Entendemos que era talentoso y valiente, que ya de joven mostraba chispas de revolucionario
y de que el rey Salomón, le obsequió un rol en su reino. Podría ser de que el rey quiso ablandar sus tendencias rebeldes o quizás pasarlo a su bando, pero lo cierto es de que Jeroboam logró pasar de una vida humilde en una aldea lejana a tener un puesto jerárquico en el patio del rey cuando llegó a ser Sabal Bet Yosef. Sabal era quien cobraba los impuestos y Bet Yosef, o la casa de José, era el nombre de las tribus de Efraín y Menashe. Ellos vivían por aquí, en todo el centro del país, siendo grandes potencias en todo el reino. Otro rol que tenía el Sabal, que literal significa cargador o sufrimiento, era el encargado de la mano de obra física para la construcción. Y les recuerdo que durante los 40 años de reinado de Salomón se construyó aquí muchísimo, como el templo de Jerusalén, el palacio del rey, la muralla a su alrededor, o ciudades enteras como Hatzor, Gezer y Megiddo. Eran tiempos que no existían las grúas o cavadoras y para transportar árboles o piedra para la construcción se necesitaban manos. Muchas manos. El sacrificio por el trabajo forzado en tiempos de Salomón fue durísimo. 30.000 hombres solían ir al Líbano cada 2 meses y durante un mes para trabajar con los hombres de Tiro, expertos en cedros, especialmente en cortarlos y transportarlos. Otros 150.000 hombres eran cargadores y trabajaban en canteras. Y para supervisar a todos ellos, el rey nombró a 3.300 inspectores y por sobre ellos estaba, nuestro Jeroboam. A la par, Jeroboam tenía que enfrentarse con el enojo de los hombres que se quejaban tanto de los altos impuestos que estaban pagando como del trabajo físico que debían hacer. Esto lo ayudó para convertirse en uno de los rebeldes del rey, aprovechando el malestar del pueblo que estaba bajo su cargo y él tenía poder sobre ellos. No en vano nació la rebelión aquí mismo, en los terrenos de Bet Yosef. Primero, porque estas 2 tribus estaban acostumbradas a que los líderes siempre salían de sus propias tribus. Por dar ejemplos, Yehoshua bin Nun, Shmuel Anabí, es decir, Josué o el profeta Samuel, la profetisa y jueza Débora, Gedeón. Amigos, un montón de personajes. El tabernáculo estaba aquí cerca. La capital de Israel estaba por esta zona. El hecho de que el liderazgo pasó a Judea y que Jerusalén se transformó en la capital no cayó muy bien en estas tierras, que sus habitantes vieron cómo pasaban a ser una periferia lejos del poder. Allá lejos vemos Binyamin y Jerusalén y aprovecho para contarles que además en esta zona se pagaban más impuestos que en eso que se ve en Binyamin o Yehudá. Todo estaba listo para una rebelión que comenzó con las tribus de Menashe y Efraín, liderada por, Jeroboam ben Nebat. Allá lejos llegó Jeroboam a Jerusalén para llevar el dinero recaudado cierto día y de vuelta, casualmente o no, se cruzó con Ahía Ashiloní, un profeta de Shiloh o Silo. El profeta le dijo de que reinará sobre 10 tribus cuando el Reino Unido actual se divida en 2. Cuando el rey se enteró de esa profecía y de las intenciones futuras de Jeroboam, lo mandó a matar. Cuando Jeroboam se enteró de esto, huyó a Egipto. Hay un lapso y recién después de la muerte del rey Salomón, volvió hasta aquí para cumplir aquella profecía y reinar a las 10 tribus del norte. Después de 100 años, desde el rey Saúl, el rey David y el rey Salomón, el Reino Unido se desmoronó. En el reino del sur de Judea pasó a ser rey el hijo de Salomón, Rehabam, y aquí en el norte, Jeroboam ben Nebat. Mientras estaba en Egipto, había programado los pasos a seguir cuando retornará y, al ser ungido como rey, no perdió nada de tiempo y comenzó a actuar. Comenzó restaurando la ciudad de Siquem y la nombró capital. Luego enmuralló ciudades límites como Penuel del otro lado del Jordán y comenzó a ocuparse de asuntos administrativos. Para evitar que los miembros de sus 10 tribus peregrinen al templo de Jerusalén durante las 3 fiestas de Dios, levantó 2 templos paralelos, uno en Dan y uno en Betel,
En cada uno de ellos puso un becerro de oro que simbolizó al Dios de Israel. ¿Para qué esforzarse y peregrinar hasta Jerusalén?, preguntaba el rey a sus ciudadanos. El Dios de Israel está aquí con ustedes en 2 ciudades, cerca de sus casas. Los templos estaban uno en el límite norte y otro en el límite sur. Y el becerro de oro fue elegido porque era un símbolo muy conocido en esos tiempos para sacrificios o actos religiosos. Si debajo del monte Sinaí había sido el primer sumo sacerdote que construyó y pidió idolatrar un becerro de oro, ¿por qué no copiar esa conducta?, se dijo Jeroboam. Aarón había dicho: estos son tus dioses, Israel, los que te hicieron subir desde la tierra de Egipto. Para completar su tarea de rey, nombró Jeroboam sacerdotes que no eran de la descendencia levita y además cambió las fechas de las fiestas de Dios. Así logró separar física, política y religiosamente a su reino de aquel reino de Judea al sur. Eso a corto plazo tuvo éxito. A largo plazo ya nos enseñó la Torá que hay un solo destino para aquel que no cumple con los mandamientos de Dios, principalmente aquel que dice: Lo yeleja Elohim ajerim al panay, lo taseleja pesel bekol tmuná, lo tishtajabe laem velo ta'avdam. En español: no tendrás otros dioses ante mí, no te harás escultura ni imagen alguna que se halle en los cielos arriba, en la tierra abajo o en las aguas bajo la tierra. No te prosternarás ante ellos, ni los sirvas, porque yo soy Adonai, tu Dios, Dios que con celo hago recordar la iniquidad de los padres sobre los hijos, sobre la 3ª y la 4ª generación, para aquellos que me aborrecen. Jeroboam pagará por sus pecados, y al poco tiempo el mismo profeta que le había dado la primicia de que será el rey, le dirá a su esposa de que el reino de Israel no será más suyo por tanto que ha pecado. Y luego de 22 años falleció y lo sucedería su hijo Nadab. Mientras miramos otro hermoso paisaje bíblico, amigos, les cuento de que si tendría que resumir la vida de Jeroboam en 10 puntos, lo haría de la siguiente manera. 1. Su nombre tiene un significado intrigante y significa el pueblo disputará, lo que parece aludir al conflicto que causó la división de Israel. 2. Él no era del linaje real, no era descendiente ni de David ni de Salomón, sino que provenía de la tribu de Efraín, una de las más importantes del reino norte. 3. Fue un protegido de Salomón antes de rebelarse. Salomón lo había puesto a cargo de los trabajos forzados de la tribu de José, pero una profecía de Agías de Silo le anunció que gobernaría sobre las 10 tribus de Israel. Esto, como les conté, lo llevó a conspirar contra Salomón. 4. Cuando huyó a Egipto, fue protegido por el mismo faraón Sisac. ¿Cuándo huyó? Cuando Salomón descubrió su rebelión. Y amigos, presten atención, curiosamente o no, pero este mismo faraón más tarde invadiría el reino de Judea. 5. Dividió a Israel con 2 becerros de oro. Para evitar que su pueblo peregrinara a Jerusalén y se inclinara ante el templo, construyó 2 santuarios con becerros de oro en Betel y Dan, lo que provocó la ira de los profetas. 6. Instituyó sus propias festividades religiosas. Él modificó el calendario festivo de Israel y estableció una fiesta en el mes 8º, en lugar del 7º, cuando celebraban Sukkot, la fiesta de las cabañas, consolidando su ruptura con Jerusalén. 7. Su hijo murió como castigo profético. Su hijo Abías cayó enfermo y su esposa consultó al profeta Agías, quien profetizó que el niño morirá y que la dinastía de Jeroboam será destruida. 8. Fue el primer rey de Israel en ser declarado pecador perpetuo. La Biblia lo menciona repetidamente como el arquetipo del pecado y la idolatría, con la frase recurrente: anduvo en el camino de Jeroboam, quien hizo pecar a Israel cada vez que querían señalar a alguien que hacía idolatría. 9. Fue derrocado y murió trágicamente. Su dinastía terminó cuando su hijo Nadab fue asesinado por Basá, quien tomó el trono y exterminó a toda la familia de Jeroboam. 10 y último, su legado político persistió, pero su dinastía no.
Aunque su familia fue exterminada, el reino que fundó, el reino de Israel, perduró más de 200 años hasta la conquista asiria en el 722 a.C. Amigos, aquí termina el video. Les doy mis gracias por acompañarme y les pido que si les gustó el material no se olviden de regalarle un me gusta, comentarlo, compartirlo y suscribirse al canal. A ustedes no les cuesta nada. Para mí vale oro. Shalom, amigos.